Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva semana del curso de ES. Me confirman que se puede ver la pantalla y si me escuchan, por favor. Sí se ve y sí se escucha. Listo, gracias. ¿Revisaron las diapositivas que les mandé y la tarea que les pido ahí? Sí, sí, sí la vi. No tienen ninguna... Perdón, te interrumpí. ¿Ibas a decir algo? No, no, solo que sí, ahí está, sí la vi. Ah, bueno. Ahí cualquier cosa, si tienen dudas con esa tarea, me preguntan o si tienen consultas ahorita. Van a ser dos archivos ES. Entonces me los mandan ahí como archivo comprimido, RAR. Yo les voy a mandar al grupo ahí el enlace donde van a poder subir la tarea. Entonces, básicamente hasta ahora ya hemos visto todo lo básico del programa, sabemos cómo sacar propiedades termofísicas, sabemos usar la ventana de diagrama, los diagramas de propiedades y cómo ubicar puntos en esos diagramas. Entonces ahora vamos a ver un poquito lo que son estas tablas que van a servir como para interpolar. Se mira el ES, ¿verdad? No se está compartiendo el navegador o algo así. Entonces, Listo. Entonces, vamos a crear una lookup table, se llaman aquí, que sería como una tabla de datos, algo así. Entonces, nos vamos aquí a tablas y aquí en esta opción, New Lookup Table, y nos sale este recuadro aquí. Le vamos a cambiar el nombre y nos pide número de columnas y número de filas. Ahorita solo vamos a hacer un pequeño ejemplo así general. Después lo vamos a poner aplicado a los datos de algún ejercicio del Cengel para que demostremos ahí la utilidad de estas tablas. Disculpa, ingeniero Lancia, ¿dónde le diste ahí para que te saliera esa tabla? Aquí, lo voy a repetir. Sí, por favor, gracias. Vamos a ver. Aquí en el menú de opciones del programa, tablas, luego aquí. Ah, ok, gracias. Entonces lo abrimos, le vamos a poner algún nombre. Tabla 1 en este caso. Y pongamos la de 2 columnas y 6 filas. Entonces le damos OK y nos abre una nueva ventana. Estoy viendo si tal vez en este menú de aquí de opciones está la opción de Lookup Tables, pero parece que no está. Solo la opción de tabla paramétrica, que esa ya la hemos visto también. Entonces, aquí tenemos esta tabla creada. ¿Y cómo ingresamos datos? Pues simplemente, esto es como que fuera una celda de Excel. Tenemos aquí cómo ingresar los datos. También, viendo este triángulo de aquí, en ambas columnas podemos modificar ciertas cosas, como por ejemplo los valores de las columnas, perdón, de las filas, y el primer valor, si los queremos llenar así automáticamente. Podemos ingresar valores, limpiar los valores, que si yo le doy a esta opción, ok, me quita todo lo que tenía escrito. Luego, ingresar valores, entonces podemos hacerlo automáticamente y vaya, digamos que estamos trabajando con temperatura y yo quiero poner valor en 50 y que el último valor sea, miren, tenemos estas opciones, que sea lineal, un incremento, un multiplicador o logarítmico.
yo le voy a poner incremento. Entonces un incremento en 50 le vamos a poner y le damos OK. Entonces me la llena de 50 en 50. Aquí está la columna 6 que no se miraba. Para cada columna podemos hacer lo mismo. Incluso podemos ingresar una ecuación. Y entonces esta ecuación, como el Excel, es como aplicar una fórmula en Excel, donde metemos el valor de una celda y ese valor se opera en otra celda. Entonces en este caso nos dice usar el numeral X para referirse al valor en la columna X. Entonces columna 2 en este caso sería, pongámosle columna 1, columna 1 y vamos a ponerle por 1.8 más 32 y actualizar automáticamente, le damos OK. Aquí les dije, estas son temperaturas, imagínense que son temperaturas y aquí las quiero en Fahrenheit, entonces solo meto la ecuación, la conversión a Fahrenheit y ya estuvo. ¿Será que podríamos también usar comandos de, no sé si la verdad si se pueden usar en estas ecuaciones de aquí, comandos de del programa? Porque también obviamente tenemos la función convert, ¿verdad? Pero ¿se entiende lo que estoy haciendo? Con esto de ingresar ecuaciones, ingresar valores y cómo incrementarlos. Si han usado Excel, creo que esto les parece familiar, ¿verdad? Sí se entiende. Bueno. Ahora entonces, si yo le doy OK, entonces ya sabemos cómo ingresar datos de estas tablas. De bastantes maneras. Podemos guardar las tablas incluso. Le damos clic derecho y la podemos guardar aquí, duplicarla, añadirle un texto de descripción, por ejemplo. Y si yo le doy guardar aquí en Save, me va a abrir una nueva ventana aquí, donde la puedo guardar como diferentes formatos. Miren, hasta como un archivo de Excel. Me confirman que se puede ver lo que estoy haciendo ahorita, que estoy como guardando un archivo. Guardando el archivo no se mira. Ah, bueno. No, sale una tabla. Como que estamos manipulando la tabla 1. Tabla 1. Vamos a ver. Listo, ahora debería ver la pantalla completa. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, entonces les decía de que si yo le doy clic derecho a esta tabla, por ejemplo, puedo cambiar el nombre, puedo poner una descripción, duplicarla, borrarla o darle save, guardarla. Y cuando yo le doy guardar, pues la puedo guardar en diferentes formatos. Por ejemplo, estos formatos de data only que la verdad nunca los he usado, pero a nosotros nos interesaría guardarlo como un archivo de Excel, ya que sabemos manipular muy fácilmente archivos de Excel. Ahora, hay ciertos comandos para estas tablas. En las diapositivas que les voy a enviar de esta semana, pues van a ir incluidos esos comandos, si los encuentro. Tampoco es obligatorio. Bueno, hasta ahora en la tarea no van a usar estas tablas, entonces no. La tarea es hasta lo que han visto hasta la semana pasada. Entonces, lo interesante de estas tablas es que podemos usarlas para interpolar datos, ya sea en una o dos variables. Entonces, un comando, no sé si se podría poner aquí, si yo le doy a la tabla e ingresar ecuación. Ah, no, disculpen.
aquí hacemos la tabla, pero después en la ventana de ecuaciones podemos usar comandos para interpolar en esta tabla. Creo que este es el comando, o sea, ponemos algún valor de una variable, lookup, y abrimos paréntesis. Y ahí pues iría nombre de la tabla, separamos por coma, y va entre apóstrofe, ¿verdad? Entre comillas simples, luego separamos por coma, fila y columna. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacerlo, vamos a ver con la tabla que ya tenemos, que se llama tabla 1, debería poner entre apóstrofes tabla 1. Y luego, ¿qué fila? La tercera fila de la segunda columna. Tercera fila de la segunda columna es 302. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esto. Recordemos que estos son comentarios. Es la sintaxis de este comando. Aquí ya estoy ejecutando el comando en sí, entonces si lo resolver, miren, me tira el valor. Entonces ya se van a ir dando cuenta de la utilidad, o sea, lo vamos a usar para interpolar hoy. Les decía que se puede usar para interpolaciones tanto sencillas como dobles. Interpolar doble creo que no hace mucho en termo 1. En termo 2 sí se hace bastante interpolación doble. Entonces les podría servir. Entonces, ya con eso claro, vamos a ver cómo interpolar entonces. Y cómo ajustar datos a curvas. Entonces, por ejemplo, vamos a usar siempre una de estas tablas. Pero esta la voy a borrar. Luego entonces voy a quitar esto. Y vamos a crear una nueva tabla. Va a ser dos columnas siempre y le vamos a poner unas 8 filas. Entonces aquí tenemos la tabla. Vamos a darle aquí el nombre. Bueno, los nombres no se pueden cambiar, creo, estas columnas o de las filas. Pero vamos a poner un incremento, vamos a ir desde 200. No, se le tiene que poder cambiar el nombre. Bueno, vamos a ir de 50 en 50. De 200. Creo que decir en propiedades puede cambiar el nombre de la columna. Ah, gracias. Gracias por el aporte, sí. Propiedades, se puede cambiar el nombre, entonces aquí le vamos a poner temperatura en Kelvin. Ah, bueno, y aquí le podemos poner unidades. Kelvin. Creo que no es necesario poner esto aquí porque lo tira así, tienen las unidades. Entonces aquí en esta otra columna la vamos a llamar, perdón,
conductividad térmica. Son datos de ejemplo. Entonces las unidades van a ser watts sobre metro Kelvin. Creo que así ya la reconozco. Y aquí vamos a poner los valores. Aquí sí tocaría ponerlos uno por uno porque no siguen una, bueno, vamos a encontrar una correlación de los valores, pero no es evidente como para ponerla con incrementos o con valores logarítmicos o lineales. Obviamente si la tabla tuviera muchos datos no voy a estar copiando uno por uno, obviamente los copio de la fuente donde estoy obteniendo los datos y los pego aquí, pues también es válido. Y 15,58 pongamos. Entonces aquí tenemos la tabla. Le vamos a cambiar el nombre también. Conductividad le vamos a poner. Miren que dándole clic derecho a la... Aquí está, es esta ventana de aquí. Disculpen. Lo pueden hacer tanto como tablas, New Lookup Table, o en la cinta de opciones como este icono de aquí que dice, si se alcanza a ver, no sé, 1, 2, 3, 4 ahí en una tablita. Entonces está la parte del botón de diagrama, de la ventana de diagrama. Para crear nuevas tablas o para ver las ya existentes. Entonces miren que si le damos clic derecho a cualquiera de las columnas, podemos alterar los valores, propiedades, como mencionó el compañero, que ya podemos cambiarles el nombre y asignarle unidades a la tabla, a esa columna de la tabla. Y estas unidades, como en rojo o ocre más bien, no sé, muestran los valores en unidades alternas. Entonces esto sería como, ¿qué tal si los quiero poner en Celsius? Vamos a probar nada más. Y nos da otros datos interesantes aquí abajo. Estadísticas, miren, suma de los datos suman, o sea, toda la columna suma 3000, el promedio de esos datos sería 375, la desviación estándar sería 122.5 y el dato máximo, el mínimo y el máximo. Entonces, eso también nos puede servir. Vamos a probar si le pongo aquí esta opción de mostrar valores en unidades alternativas. Y sí, miren, aquí en efecto, hacen la conversión si quieren, obviamente va a dar este valor en Celsius. Y entre corchetes ahí curveados sale el valor en Kelvin y entre corchetes sale el valor en Celsius. Voy a propiedades, se lo voy a quitar la verdad, solo me interesa verlo en Kelvin. También podemos insertar columna a la derecha o a la izquierda, si se fijan, y borrar la columna. Entonces hay varias cosas que podemos hacer. Si vamos a propiedades en las filas, podemos añadir un borde, colores, estas opciones de formato nada más. Insertar filas, borrar filas o limpiar las filas. Si yo le pusiera esta opción, me limpiaría todo el dato que está aquí, tanto el 200 como el 4.53. Y en este pegado especial es como para pegar tablas completas, me imagino. Fila para empezar a pegar, la fila 1, y después de la fila N, o después de la última fila. Lo mismo para columnas, entonces es como seleccionar algún sector donde vamos a pegar la información. Como podemos pegar solamente los datos, nombre de columna y los datos, o el nombre de columna, las unidades y los datos. Entonces, esta puede ser útil para si estuviéramos con otra tabla aquí y que pudiéramos copiar a esta o algo así. Bueno, aquí voy a insertar este valor de nuevo. Hasta aquí todo claro. ¿Alguna duda que tengan?
Todo claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver una correlación de estos datos. Entonces, bueno, las posibilidades son variadas, dependiendo de los datos que tuvieran. ¿Qué tal si ustedes tienen datos de temperatura versus capacidad calorífica, presión constante, el CP? Entonces podrían encontrar un polinomio de CP a partir de los datos, así como lo harían en Excel también. Entonces, para hacerlo, vamos a ir a la opción esta, Plots, del menú de opciones. Fíjense en Plots. Y bueno, debería salir esta opción, ajuste de curva. Vamos a ver si yo selecciono la tabla, luego Plots. No. Vamos a ver. Bueno, vamos a abrir una nueva ventana de gráfico. Sí, es primero abriendo la ventana de gráfico, ya sea aquí de Plots, New Plot Window, o de aquí de las opciones, que sería este botón de aquí, Plot. Entonces vamos a ponerle algún nombre, le vamos a poner, bueno, conductividad versus temperatura. Entonces en el eje X vamos a poner la temperatura y en el eje Y vamos a poner la conductividad térmica. Y la fuente, ¿qué tabla? Aquí dice Lookup Table. Y bueno, la única que tenemos hecha, que es esta que se llama conductividad. Esto nos va a graficar los puntos. Vamos a poner otro color, azul, pongamos una línea un poco más gruesa y un símbolo así. Le damos OK. Y aquí nos tiraría ya los puntos como conectados, pero no se engañen, este no es como el ajuste polinómico de esos datos. Para hallar el ajuste polinómico tendremos que ir a Plots y luego ajuste de curva. Y ya ahí pues tenemos los datos, conductividad térmica de una gráfica, ¿bien? Esta. Y vamos a buscar unos datos de un polinomio de orden 2, por decir algo. Entonces aquí abajo van viendo qué forma tendría la ecuación. Un polinomio dependiente de la temperatura. Luego entonces vamos a darle ajuste. Fíjense también que tenemos aquí en la forma de la ecuación poner la exponencial, como potencia, como logarítmico, o ingresar incluso una ecuación nosotros y que se ajuste a esa ecuación. Si yo le doy ajuste, fit, pues aquí me sale ya el polinomio. Si yo quiero una conductividad térmica a otra temperatura, yo puedo sacarla con este polinomio. Ya tenemos una correlación cuadrática. Entonces, si yo le pusiera ingresar ecuación, nos dice que ingresemos aquí la ecuación en la forma conductividad térmica es una función de t. Los coeficientes tienen que ser determinados, que van a ser determinados, son representados como a sub 0, a sub 1, etc. Vamos a ver cómo estaba, orden polinómico, damos fit, podemos ver algunas estadísticas aquí, los valores de a sub 0, a sub 1 y a sub 2 respectivamente, y también el error estándar de esos valores. Asimismo también podemos ver el R cuadrado, que sería como una medida de qué tan fiel es ese ajuste a los datos. Entre más alto, mejor. Incluso si llega a ser del 99.99%, ese es un buen ajuste. No es que esté malo, pero podría mejorar tal vez.
Y estos datos los podemos copiar. Si lo doy aquí en el cheque. Y después darle OK. Entonces ya con esto podríamos graficar esa gráfica. Si yo la grafico aquí, miren, también puedo, esta opción de aquí dice Copy Equation to Clipboard. Vamos a copiar la ecuación a portapapeles para así poder usarla cuando queramos. Digamos si la quiero usar en la ventana de ecuaciones. Y miren, aquí está. La línea roja que ven es el ajuste polinómico que hicimos. Lo voy a volver a hacer. Vamos a ver si tengo la tabla y lo doy plot. New plot window. No, ajuste de curva. Como ya estaba hecho, entonces lo que quiero es que no. Vamos a ver si la pongo así. Líneas de cuadrícula, líneas de cuadrícula. El problema es que esto me lo grafica como que si fuera una línea continua, los puntos. Y no lo son. Son puntos nada más. Entonces, si yo lo pusiera así nomás, no me puedo graficarlo. ¿Sí? Bueno, me lo tiro así. Vamos a ver. Permítame un momento. Bueno, no sé si alguien sabrá cómo hacerlo. Estaba buscando esto de. Ah, bueno, simplemente le ponemos ninguna línea. Eso es todo, creo. Eso es todo, miren, para crear que solo me grafique los puntos en sí, no como una línea continua los puntos, porque no lo son. Simplemente hago lo mismo, pongo los puntos ahí, y simplemente en línea le pongo ninguna. Vamos a añadir actualización automática, y vamos a darle OK. Bueno, aquí están los puntos, tal como serían graficados, de conductividad térmica en watts sobre metro por Kelvin, versus la temperatura en Kelvin. Este lo vamos a borrar. Luego entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Correlación
K versus T. K minúscula es el símbolo para conductividad térmica. Luego le damos OK. Y ahora sí podemos ir aquí al menú de plots. Y le damos ajuste de curva. Seleccionamos nuestra gráfica, en este caso lo tenemos 1. Con un polinomio de orden 2. Lo ajustamos. Le vamos a poner K de un solo para no poner. Entonces miren, K dependería de estos tres términos en una ecuación cuadrática. Le damos fit. Copiamos la ecuación. Vamos a ver las estadísticas. Luego le damos graficar, plot. Y ya estuvo. Tiene esta forma de ecuación, esta línea roja. El ajuste es generalmente bueno, en este caso. Es aceptable. Aquí tenemos la ecuación, si quisiéramos usarla en nuestra ventana de ecuaciones. Aquí lo voy a poner. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quisieran que explicara algo de nuevo o algo que no entendieron? ¿Me escuchan? De mi parte todo claro hasta ahora. Los demás espero que estén entendiendo. Si no, no duden en preguntar, consultar. Entonces ya podemos ver cómo está. Solo una pregunta. Sí, ¿Dónde le cambió el valor acá? Para que sea acá. Nada. aquí tenemos la gráfica aquella, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya cuando tenemos la gráfica de los puntos, me voy aquí a plots, ajuste de curva, curve fit, y entonces selecciono la gráfica. Aquí me pide entonces cuál es el nombre de la variable X y cuál es el nombre de la variable del eje Y. La del eje Y la toma como conductividad térmica porque así le había puesto en esta columna aquí, la seleccioné como eje Y, pero yo la puedo cambiar aquí. Eso es lo que hice. Aquí cambiar, acá. Listo, gracias. Listo. Entonces por eso sale aquí como K, ya de un solo para simplificar. De hecho también lo voy a simplificar aquí. Vamos a poner K, nada más. Que es la conductividad térmica. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para un arreglo. O sea, ya si tuviéramos un conjunto de datos. Es lo mismo, solo que en forma de comando para la ventana de ecuación. Ese sería como el comando. Bueno, esto de aquí se los voy a enseñar, pero más adelante no es necesario que lo aprendan todavía. Esto es solo para crear la tabla, por decirlo así, desde comandos. O desde, no es tanto de comandos, sino estoy como programando aquí y diciéndole, como creando por arreglo la tabla. Sabemos que un arreglo puede ser visto como una tabla. Una matriz puede ser vista como una tabla, en cierta manera. Entonces estoy haciendo aquí. Duplicate se refiere a como un bucle. Entonces, luego le digo que TDI y tomando los valores de 1 a 8 va a ser 200 más y menos 1 por 50. Entonces, como para que vaya desde el valor inicial de 200, de 50 a 50 hasta donde I sea 8. Esto nos va a dar el mismo resultado de aquí, que lo he puesto de 200 a 550, los valores de temperatura. Le doy Enter.
y luego voy a decir que K de 1 a 8, y serían los valores aquí del correspondiente, que sería 4.53, 5.21, 6.05, 7.02, 8.48, 10.00, 12.11, 15.58. Como les digo, esto de aquí no se lo he enseñado, es como programación en ES. Si nos ajusta el tiempo, creo que lo podemos ver en la clase final, así que no se preocupen por esto. Pero esto básicamente es estar haciendo esta tabla, como un arreglo, en la ventana de ecuaciones. Nosotros hemos visto, solo para aclararles, que cuando declaro una variable o un dato en la ventana de ecuaciones, yo digo, la variable x igual a 50, por decirlo así. Pero esta es una variable escalar. ¿Qué es un escalar? Pues solo tiene una dimensión, un número, ¿verdad? Pero ese también puede declarar variables como arreglos. Entiéndase como arreglos una matriz o un vector. Por ejemplo, que yo dijera x es igual a 1, 2, 3. De hecho, lo voy a hacer. Solo voy a comentar esto para que no me tire error. Voy a comentar esto también, porque me va a tirar error porque no tengo ninguna t definida anteriormente. Me dice nombre de variable ilegal. ¿Por qué será? Entonces no se declaran los arreglos aquí. Lo mismo. ¿Cómo que se hacían esto? Disculpa, el Sí, valor de K que tiene 1.8 tiene 2 puntos, tiene que ir así. 2 puntos. Quiere decir ¿Sí? que voy desde los valores 1 hasta el octavo valor. Ok. Pensé que te había equivocado o algo así. Tal vez se puede hacer el error, pero no. Sí, pero no. No, como les digo, esto es como programar ahí en ES. Sí. Entonces, yo no lo he visto muy a fondo. Y como les digo, si les interesa, podríamos enseñarlo, pero sería en una futura clase, si nos ajusta el tiempo, porque el enfoque como es termodinámica, ¿verdad? Y estar haciendo ejercicio. Pero estamos viendo todas las herramientas, pues. Obviamente todo esto de ajuste de curvas de datos les va a servir, ya sea para termo 1, para termo 2, para físico-química. Si no la han llevado, o si ya la llevaron igual, pues. Entonces, ya sé cuál es el problema. Aquí, como les dije, declaramos variables escalares. Hasta ahora nosotros solo hemos declarado variables escalares, variables que solo tienen una dimensión, es un dato, 50, y agréguenle las unidades que quieran ustedes, Celsius, Joule, etcétera, ¿verdad? Ahora, para declarar variables matriciales o de arreglos en ES se hace así exactamente, como está aquí. Le damos el nombre a la variable y luego ponemos entre corchetes cuántos elementos va a llevar ese arreglo. Incluso mejor voy a tomar este mismo ejemplo. Por eso es que me tira error, porque aquí abajo tengo A es igual a esto, pero no. Tiene que ser A 1, 2.3 es igual a esto. Así como está aquí. Miren qué pasa cuando yo ejecuto esto.
se me va a abrir una nueva tabla de arreglos donde tengo A1, A2 y A3, que son específicamente 1, 2, 3, y K sub I, con K del 1 al 8. Entonces, esa es la manera como declarar variables matriciales o vectoriales. Bueno, matriz, vector, por ejemplo, esta variable es un arreglo matriz de una sola fila y 8 columnas, porque tiene 8 datos separados por comas. Si yo quisiera una matriz de 2 por 2, creo que sería así. Vamos a... o no. Bueno, ahorita desconozco si se pueden declarar así matrices, como de varias filas, varias columnas. Pero los arreglos así, de una fila y n columnas se puede. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Igual lo voy a dejar comentado aquí. Lo he comentado aquí. Esto lo vamos a copiar aquí abajo. Vamos a quitarle las comillas. Entonces, cuando yo hago esto, básicamente le estoy diciendo que vaya. Me va a tirar una tabla de arreglos cuando lo haga. Porque recuerden que desde el momento que declaro variables con este corchete, es un arreglo. No les había enseñado esto, cómo declararlas, sino que lo único que les mencioné es cómo acceder a los elementos. Si yo pusiera aquí abajo A de 1, me tiraría el primer elemento. A n me tiraría el enésimo elemento de ese arreglo. Entonces lo mismo aquí. T, I. E I puede tomar valores del 1 al 8 con este comando duplicate. Y como es un bucle hay que terminarlo con end. ¿Por qué? El bucle va a valor 1. Entonces T de 1 es igual a 200 más 1 menos 1 es 0 y se quedan 200. Entonces luego incrementa en 1. Ahora I es 2. T de 2 es igual a 200 más 2 menos 1 es 1 por 50, 250. Y así hasta llegar a 8. Y ya cuando llega I igual a 8 y ejecuta esto de aquí, bueno, termino el bucle. Y pasamos a esto de aquí. Declaramos esta variable de arreglo que contiene los 8 elementos que vemos aquí de conductividad térmica. ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Iba a decir algo? ¿O iba a preguntar algo? Sí, se te iba a decir, ese bucle que haces es como un ciclo for, ¿verdad? Sí, correcto, como un ciclo for. Los que llevaron programación entienden ahí un poco más. Creo que es la mayoría. No sabía que podía programar en ese, pero está Sí, bueno. sí que pueden. Está más completo ese programa. Como les digo, si les interesa ahí en otra clase podemos profundizar en eso. Está bueno, gracias. Bueno, entonces con esto ya tendríamos como los valores de T de 200 hasta 550, son 8 elementos, y con este de aquí tenemos el arreglo K, que tiene los 8 valores de conductividad térmica. Luego entonces vamos a hacer otro bucle o ciclo for. Y vamos a decir que TI. Bueno, es que esta sería la manera manual. Que yo tuviera que ingresar los datos. Pero si los datos los tuviera en una tabla de estas, en una lookup table, simplemente uso este comando de arriba, lookup, nombre de la tabla, número de fila y número de columna. Entonces aquí, como ya tengo la tabla aquí, mejor lo voy a usar. Esto lo he comentado aquí.
vamos a ponerle aquí extraer datos de tabla lookup, y entonces simplemente uso lookup, abro paréntesis, entre apóstrofes o comillas sencillas vamos a ponerle de la tabla conductividad, voy a sacar el valor I, el valor I de la columna 1. Y eso me va a dar, voy a buscar todos los valores de 1 a 8. Sabemos que I va a tomar los valores de 1 a 8. Entonces va a decir primer columna, primer valor, primer columna, segundo valor, hasta primer columna, valor 8. Luego podemos también en ese mismo bucle, ciclo for, extraer los valores de conductividad térmica con lookup. Siempre de la tabla conductividad para el valor I de la columna 2. Y luego le damos finalizar. End. Entonces voy a hacer esta ventana de aquí, vamos a ampliar aquí. Miren qué pasa cuando yo ejecuto esto. Bueno, aquí me falta una letra. Ahora sí. Y miren, el resultado va a ser una ventana de arreglo o una array table. Me tira los valores de T, pero ¿por qué solo me tira un valor de K? Estoy usando la misma tabla, solo que en la columna 2. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora sí, aquí está. Y eso sería como para extraer los datos de una tabla de estas. Que la tabla aquí ustedes pueden pegar, incluso en internet, si encuentran datos en una tabla que ocupan ahí pegar, pues los pegan aquí y ya les abre la tabla. Entonces ahora hay otro comando para el ajuste de curvas. ¿Alguien tiene otra duda hasta aquí? Lo que estoy haciendo, como les digo, es lo mismo que ya hice, que me fui, hice la lookup table, la llené, luego me fui a plot, nueva ventana de plot, y luego con nueva ventana de plot le hice ajuste de curva y graficó el ajuste de curva. Estoy haciendo lo mismito, solo que ahora lo estoy haciendo desde la ventana de ecuaciones. En otras palabras, programándolo aquí, en la ventana de ecuaciones. ¿Hasta ahora alguna duda que tengan? ¿Algún aporte? Bueno, voy a asumir que todo está claro entonces. La función, disculpa, que esa que dice lookup, ¿para Sí. qué? Para crear. Aquí lo escribe aquí arriba. Extrae los datos de la tabla. Ok. Le ingresa ahí el nombre de la tabla, entre comillas simples, y el valor de la fila y columna donde quiere buscar. Sí. Entonces estás creando la tabla ahí con ese comando. No, no la estoy creando, estoy buscando datos de la tabla. La tabla se llama conductividad y aquí ya la tenía creada. Ajá. Sí. Entonces, estoy buscando datos y asignándoselos a esta variable de arreglo. De y también acá hay. Y al final lo que te queda es la misma. La misma tabla, pero en arreglo. Ajá. Race table. Ok. Sí. Gracias. De nada. Entonces, sí, aquí están los datos que copié. Entonces ahora, ¿cómo hacer el ajuste de curva? Pues hay otro comando ahí
se llama Curve Fit 1D o dimensional. Pero este lleva bastantes argumentos, la verdad lleva el tipo de ajuste, es decir, si lo queremos polinómico, si lo queremos exponencial, lleva un arreglo ahí, digamos, o sea, los valores X, luego los valores y ciertos parámetros que serían como los coeficientes, ¿se acuerdan? Los coeficientes de la ecuación, si es una de grado 2, tiene el coeficiente A0, A1 y A2, y así hasta el AM, por ejemplo. Entonces, este lo voy a mencionar en la diapositiva que les mande, porque la verdad sale mucho mejor ponerlo en una tabla resumen ahí de cómo sería la forma de este ajuste lineal por comando. De hecho empieza con call. Para hacerlo en orden polinómico 2 se pone poly 2 entre comillas simples. Luego estos datos ya los tengo, t y k. Entonces sería t 1, 8, k 1, 8, que ya sabemos cuáles son los valores. Aquí va coma, perdón. Luego esto va a llevar con dos puntos el coeficiente a sub 0, a sub 1, a sub 2. Le ponemos RMS, que es la raíz cuadrada, creo, de la media, algo así. Que es como el error asociado. Le ponemos bias. Y luego le ponemos R2. Entonces, como están viendo, se puede programar en ES, pero ya este comando es un poquito más complejo. Pero si yo lo ejecuto este comando, me va a aparecer la ventana de solución y me va a aparecer con los coeficientes que corresponderían al ajuste polinómico de esta función. Y bueno, ¿cuál podría ser la utilidad de esto? Aquí imagínense que no fueran este ejemplo de conductividad térmica versus temperatura. Imagínense que ustedes tienen una tabla termodinámica aquí del CENGEL. Podríamos poner entalpías, temperaturas, presiones de vapor. Entonces después podríamos sacar un ajuste polinómico de esos datos, de dos datos que queramos comparar, para sacar una ecuación que podamos usar, un modelo matemático. Obviamente, entre más se ajuste el R cuadrado a 99.99%, pues más mejor es el ajuste y perdería menos o tendría menos error usarlo en vez de usar la tabla. Si yo lo voy a ejecutar aquí, como le digo, me tira error. Aquí hay coma, aquí hay coma, aquí hay dos puntos, luego coma, coma, coma. Ah, no, disculpen, esto de aquí, esto no va, esto era el comando general. Entonces miren, lo que me tiraría la ventana de solución sería los coeficientes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. ¿Y cómo es la forma de estos? Aquí ya los tenemos calculados aquí en este comentario aquí de lo que hemos hecho con la interfaz, por decirlo así, o sea, con la pura ventana, plots y la ventana de tabla. Entonces, a sub 2 correspondería
al coeficiente que acompaña el término cuadrático, a sub 1 el coeficiente lineal y a sub 0 el coeficiente de grado 0. Y estos de aquí pues son los datos estadísticos, la desviación, la raíz cuadrada media o algo así, no recuerdo qué significa este RMS, y el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, que como les dije, entre más cerca esté a 99.99 es mejor. O sea, es mejor usar este polinomio. Aquí pues está un poquito abajo, pero sirve, podría ser útil. ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora no. Bueno, entonces vamos a ver lo que son regresiones lineales también, que nos van a servir para interpolar. Voy a cerrar esto de aquí también. Vamos a abrir una nueva lookup table. Bueno, esta la voy a tener que copiar manual por la tabla porque no tengo los datos o una imagen. Vamos a ponerle compresor. Este es otro ejemplo, nada más. Bueno, lleva 4 columnas. Cuatro columnas y 14 filas. A la primera le vamos a llamar temperatura de condensación, unidades en Fahrenheit. La 2 va a ser temperatura de evaporación, siempre en Fahrenheit. La tercera va a ser el flujo másico en libras masa por hora. Creo que así escribía. Y la columna 4 va a ser la potencia en watts. Vamos a ponerle 70. Bueno, 70 hasta la columna 8, luego la columna 9 es 80, 80 todo lo demás. Luego la temperatura de evaporación es 10 Fahrenheit, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bueno, aquí los datos se repiten, entonces mejor lo voy a poner aquí. Primer valor 10, luego un incremento de 5 y repetir este patrón cada 8 filas. ¿Se fijaron lo que hice ahí o alguien tiene duda con lo que acabo de hacer ahí para llenar esta segunda columna? ¿Quieren que lo repita? Sí, puedes repetirlo, por favor. Sí. Bueno, ahorita llené una tabla
una columna, perdón, de una manera especial. Vemos que aquí tenemos estas opciones siempre. ¿Cuál es el primer valor? O sea, en la fila 1. En este caso es 10. ¿Por qué 10? Bueno, yo tengo los datos aquí en mi celular, en una imagen, y pues así está la tabla. Ustedes imagínense que, no sé, lo están sacando del Cengel o tienen el PDF del Cengel y ustedes tienen los datos ahí listos para copiar y pegar. Porque esos datos obviamente son experimentales y no siguen una correlación, o sea, como van incrementando de tanto en tanto. Pero en este caso sí. Los datos van incrementando de 5 en 5 esta temperatura, hasta 45 en la fila 8. Luego vuelve a 10 en la fila 9 y vuelven a incrementar de 5 en 5, si se fijan. Entonces, para hacer eso, yo pongo primer valor 10, luego que incremente, o sea, cada valor de la siguiente va a ir incrementando en 5 unidades, y luego le di clic a esta opción de aquí, que tiene varias opciones en este menú desplegable. Puedo repetir este patrón, o sea, que el valor inicial sea 10 y aumente de 5 en 5 cada n filas. En este caso yo lo voy a repetir cada 8 filas, es decir, que aquí cuento 1 hasta 8, se cumple esto de que el primer valor es 10, luego va incrementando de 5 en 5 hasta la columna 8. Luego, Ah, ¿sí? no, sí, ya no había visto esa parte. Bueno, sí, entonces Y lo después vuelves repito, a, perdón, y después vuelves a hacer lo mismo para. sí, desde la columna 9 hasta el final. Ajá, Si hubiera ido hasta la columna 16, pues hubiera llegado a 45 de nuevo, y si tuviera más columnas, pues más filas, perdón, volvería a empezar de 10, incrementando de 5 en 5. ah, pero bueno, cuando terminas y le das enter ¿Sí? de la fila 9 para abajo, ¿cómo hace el programa para. Vuelve a empezar, ¿verdad? Sí, vuelve a Desde empezar. 10. Entonces empieza en 10 y 9 y le va sumando 5 hasta donde termine. Ah, sí, Entonces eso es ok, lo que hice. Le damos OK. sí. Y ahora tenemos los datos de flujo máximo. Que eso, pues ni modo, voy a tocar meterlos así, porque no siguen un orden ahí de incremento o multiplicativo. Entonces vamos a meter estos datos. Y lo mismo con potencia. Ya tenemos nuestra tabla. Entonces, el flujo másico y la potencia serían variables dependientes de estas dos condiciones: la temperatura de condición y la temperatura de evaporación. Entonces queremos ver esa regresión lineal en dos variables. Entonces, como depende de dos variables, tenemos que hacer una regresión lineal. Recordemos que las regresiones lineales pueden ser multivariables, si ya llevaron análisis numérico. O bueno, no multivariable en sí, pero si ya llevaron análisis numérico, miran más a fondo eso de regresiones polinómicas, por decirlo así. Sí, sería una regresión polinómica. Entonces, vamos a hacerla para el flujo másico. Para hacerlo, nos vamos aquí a tablas
Y miren, aquí está esta opción en el menú tablas. Está la última, regresión lineal, linear regression. Entonces, si le doy clic en esta opción, se abre una ventana. Y miren, aquí tenemos varias opciones. Tenemos las variables dependientes y las variables independientes. ¿De qué tabla? Pues aquí la puedo sacar. Si es tipo de tabla de búsqueda, o tabla lookup, o tabla de arreglo. Que en este caso lo tengo una, que es aquella que creé, con K y T. Pero en tablas de búsqueda, o lookup tables, tengo compresor y tengo conductividad. En este caso está dando un compresor, la selecciono. Y nos dicen primera fila y última fila. Si solo quisiera seleccionar ciertos datos, no todos. Aquí va desde la fila 1 a la 14, que serían todos los datos prácticamente de la tabla. Pero qué tal si quiero seleccionar los datos de la fila 1 hasta la fila 9, pues simplemente pongo aquí, última fila, 9. Entonces vamos a ponerle un orden polinómico 3. Aquí hacen falta las variables. Flujo másico va a depender de la temperatura de condensación y evaporación. Entonces miren, M dot es A sub 0 más A sub 1 temperatura de condensación, más A sub 2 temperatura de condensación al cuadrado, más A sub 3 temperatura de condensación al cubo, más A sub 4 temperatura de evaporación, etcétera, etcétera, hasta un polinomio de grado 3. Entonces una regresión polinómica de grado 3. Vamos a darle incluir estos términos, que serían como los términos cruzados. Si se fijan, antes de incluirlo, fíjense aquí abajo en el texto azul, va hasta A6 temperatura de evaporación al cubo. Si incluyo los términos cruzados, me incluye estos productos de temperatura de condensación, temperatura de evaporación. Entonces, eso sería la regresión polinómica. Si nosotros le damos fit, ajustar, ya nos tiraría el resultado. Entonces, ¿por qué incluiría estos términos? Para tener ahí una mejor aproximación. Pero lo que nos interesa es esta regresión, desde A sub 0 hasta A sub 6. Bueno, miren que yo puedo seleccionarlos, por ejemplo, A sub 8, A sub 8, le doy excluir y se me tacha, miren. Voy a excluir A sub 9, temperatura de condensación al cuadrado por temperatura de evaporación. Y voy a excluir A sub 10. Como les digo, este es un ejemplo. Aplicaciones hay muchas. Es un ejemplo general. Entonces, vamos a darle fit, o sea, ajustar. Y bueno, ya tenemos aquí abajo nuestro. No puedo ampliar esta ventana, al parecer. No la puedo ampliar. Tendríamos un polinomio de grado 3 que nos relacione la masa, el flujo másico, con tanto la temperatura de condensación como la temperatura de evaporación. Luego entonces vamos a graficar la regresión. Entonces vamos al menú plot. Bueno, aquí le vamos a dar copiar. Miren, aquí está la ventana estadística. Los valores y el error estándar de esos valores. El valor y el error estándar de esos valores, de todos los coeficientes. Y miren, tiene un valor de R cuadrado de 100%, entonces el ajuste lineal, de regresión lineal polinómica, es totalmente perfecto. Vamos a darle copy, luego vamos a plot y vamos a buscar. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Bueno, sería.
No es esto. Volvemos a tabla, regresión lineal. Vamos a estos dos. De orden 3 era. Vamos a quitar el 8 a sub 9 y a sub 10. Excluir, excluir, excluir. Luego le damos fit, ajustar, le damos plot. Miren, si yo le doy plot, graficar aquí mismo, entonces nos genera el gráfico de la regresión con los puntos. Entonces este es el flujo másico predicho por la regresión lineal versus el flujo másico que ya tenemos los datos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en esta parte o quieren que explique algo de nuevo? De mi parte no. ¿Y los demás? ¿Alguna duda o algo? ¿Algún aporte? Si no, pues vamos a seguir. Pero básicamente esto es como para hacer regresión y comparar datos experimentales, por decirlo así, o dados por alguna tabla, datos tabulados, contra datos que pueden ser predichos por modelos matemáticos, en este caso una regresión lineal, pero una regresión lineal múltiple. Por eso es que vemos aquí, queremos una ecuación de la forma polinomio de orden 3. Y asocia dos variables independientes, la temperatura de condensación y evaporación del compresor versus el flujo másico. Entiéndase temperatura y condensación y evaporación del compresor, no como que el compresor está condensándose o evaporándose algo, porque sabemos que cuál es la función del dispositivo, comprimir, ¿verdad? Aumentar la presión y nada más, ¿verdad? Hay un cambio de estado que generalmente es al compresor que le entra tal vez vapor saturado, ¿verdad? Y sale como vapor sobrecalentado. Entonces en ningún momento estoy condensando, evaporando, pero sería como tipo el ciclo que vimos la semana pasada. Básicamente los compresores de los refrigeradores operan en ciclos parecidos. Entonces tal vez a eso se refiere con esas temperaturas. Es decir, a qué temperatura condensa y evapora el refrigerante que pasa por ese compresor, pero en otra etapa. ¿Me entienden esa parte? Sí, eso sí. Bueno, entonces ya teniendo esa relación, vemos que el flujo másico depende de esas dos temperaturas de condensación y evaporación. Si yo le doy copy, pues ya queda copiada esa ecuación. Ya copiada esa ecuación, aquí está la ventana de ecuaciones, aquí está. Copiada, entonces podemos venir aquí a la ventana de ecuaciones y simplemente pegarla. Es un polinomio grande, si se fijaron, porque tiene como 10 coeficientes. Pero yo podría pegarlo aquí. Esto ya lo hice, entonces lo voy a dejar comentado. Tenemos este polinomio grande. Y bueno, obviamente si yo lo ejecuto así como está, me va a decir que tengo una variable, una ecuación y tres variables o dos variables, porque tengo masa, flujo másico, y aquí tengo temperatura de condensación y temperatura de evaporación ahí más adelante.
Entonces tendría que darle valores a la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación del refrigerante. Entonces yo le voy a dar estos valores. Y dándole valores, pues ya simplemente ejecuta este polinomio de aquí, esta ecuación de aquí, sustituyendo estos valores donde corresponda. Si lo voy a ejecutar, me dice que el flujo másico sería menos 3.724 libras masa por hora. Obviamente, hay que ver los límites ahí de operación de las temperaturas de condensación y evaporación para que no dé algo sin sentido, porque un flujo másico negativo no tiene sentido. La razón puede ser el sistema de unidades. En este caso sería el sistema inglés. Entonces vamos a ponerlo en inglés, libra masa, Fahrenheit y PS ya. No estamos trabajando con presión ahorita, le doy OK. Y ahora con esto, bueno, veamos qué nos tira. Nos tira siempre negativo el flujo. Qué raro. Puede ser por los coeficientes, la manera que está esta regresión lineal. Al final son números, tenemos que operar con ellos. Pero bueno, si bien es un polinomio bastante grande. 72 en condensación y 42. Ah, sí, están al revés, es 72 aquí. Y 42 en evaporación. Vamos a ver. Ahora sí, nos da un valor positivo de flujo másico. Obviamente podríamos ir a la ventana de variables, a darle unidades al flujo másico, que sería libra masa por hora. Damos a apply, luego OK, para que nos incluya las unidades. Entonces, eso es para usar las regresiones. Ahora vamos a ver por último la interpolación. Aunque me gustaría comprobar algo en este momento. Aquí tengo abierto el Cengel. Vamos a ver las tablas. Sí, el sistema internacional está bien. ¿Alguna tabla aquí? Vaya, esta. Dependiendo aquí la resolución. No la voy a copiar completa, solo voy a copiar estos. Vamos a ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas y 5 filas. 13 columnas y 5 filas. Bueno, entonces nos vamos a lookup table, tables, new lookup table. Vamos a ponerle agua saturada. Columnas 3 se había dicho y filas 5. Entonces nos abre esta tabla extensa de aquí. Si yo le doy aquí control V, miren, me rellena la tabla directamente. Entonces esto es una ventaja para ustedes. Ya solo tengo que ver el Cengel ahí o X información en línea que me interese y la pego aquí en la lookup table para poder operar con ella. Ahorita vamos a operar con esta. Entonces, para hacer las interpolaciones. Entonces, tengo la tabla aquí abajo. También hay una manera de hacer interpolaciones aquí en la ventana de ecuaciones. Esto lo voy a comentar. Miren, si ustedes quieren, yo les envío este archivo que trabaja así como más o menos todo lo que vimos hoy, solo que un poquito más explicadito y comentado. Algunas líneas irían comentadas y quedaría responsabilidad de ustedes quitarles las comillas
y ejecutarlas para que miren qué exactamente hacen esos comandos, además de la explicación que vamos a mandar a las diapositivas. Entonces, para interpolar está este comando, interpolate. Vamos a comentar aquí, sintaxis, comando de interpolación simple, o sea, de una variable, o 1D. Como les digo, interpolación doble, yo lo usé más en termo 2, en otras clases, pero en termo 1 son interpolaciones simples las que hacemos. Que imagino ustedes a estas alturas ya han de haber hecho bastantes interpolaciones, buscando en las tablas del Cengel. Entonces esto puede simplificarles ese proceso de interpolación, porque simplemente voy a tener que copiar los datos del Cengel aquí a una tabla, que obviamente creo que si copiáramos todos los datos hubiera salido grandísimo. Eso no es impedimento, pues la computadora no tiene limitaciones, pero para eso está este comando de aquí, interpolate. Pero antes creo que le voy a cambiar los nombres a todas estas columnas para que identifiquen claramente qué es lo que estamos, qué tiene cada y unidades. Entonces lo voy a dejar todo en sistema internacional de nuevo. Era la tabla 4 del Cengel. Entonces vamos a ver la temperatura en Celsius, la presión en kilopascales, en base másica, kilojoule. Y sí, ya estuvo. ¿Ve? Sí, obviamente me tiré error en esto porque no tiene nada. Pero ahora vamos a darle nombre a estas columnas. La primera sería temperatura Celsius. Esto podría parecer un poquito tedioso, pero es a criterio de ustedes. Esta es la presión de saturación en kilopascales. Luego, la tercera columna es volumen de líquido saturado. Este es BF en metros cúbicos sobre kilogramos. Luego esta de aquí es BG, el volumen de vapor saturado, siempre en, no, siempre en metro cúbico por kilogramo. Miren, ya va tomando forma. La columna 5 era la energía interna de líquido saturado, este es kilojoule sobre kilogramo. Esta de aquí es la energía interna de evaporación, UFG, siempre unidades de kilojoule sobre kilogramo. Bueno, la voy a completar ya que ya estoy aquí. Sería UG, mismas unidades. Sería HF, mismas unidades. Este es HFG. La entropía de líquido saturado.
saturación. Creo que debería ir así esto. Kilogramos por Kelvin. Y luego, por último, la entropía de vapor saturado. Y tenemos estos valores de aquí. Bueno, entonces tenemos la tabla. Ahora vamos a ver este comando interpolate, que es lo que hace. Bueno, simplemente aquí vamos a poner el nombre de tabla, entre comillas simples siempre, porque es un argumento de texto. Luego le ponemos variable dependiente. Esta no va, no, si va entre comillas simples, luego variable independiente. ¿A qué me refiero con variable dependiente independiente? Por ejemplo, en esta tabla de aquí, que es la misma del CENGE, la tabla 4, tengo temperatura y presión de saturación. Digamos que yo tengo la temperatura de 7 Celsius y quiero la presión de saturación a 7 Celsius. ¿Cuál sería mi variable dependiente y cuál mi independiente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría repetir, por favor? Disculpa. Les dije que ¿qué entienden ustedes por variable dependiente e independiente para las interpolaciones? Y les puse este ejemplo. Quiero la presión de saturación a 7 Celsius. ¿Cuál es la variable independiente, la temperatura o la presión? ¿Qué opinan ustedes? La temperatura es independiente. Correcto. La temperatura sería la independiente. La presión de saturación sería la dependiente porque depende de la temperatura. Yo solo tengo valor de temperatura y entonces puedo hacer la interpolación. Entre 5 y 10 con valor de 7 me da un valor entre 0.8725 y 1.228 kilopascales la presión de saturación a 7 Celsius. Entonces eso es lo que hay que poner aquí. Si yo tengo variable dependiente, o sea, la que ando buscando. Si yo ando interpolando para volumen, para entropía, pues aquí va el nombre de esa variable. ¿Y con qué lo voy a interpolar? Quiero interpolar entropía con temperatura, pues bueno, entonces ahí va el nombre de esa variable, sea cual sea el que le hayan puesto ustedes en ES, que generalmente va a ser T mayúscula, ¿verdad? Si es T y así, las mismas convenciones que usamos para darle estos nombres a las variables de las tablas. Luego entonces vamos a poner esto, variable, aquí no va entre comillas simples, variable independiente igual a un valor. Es como decir el valor conocido. En este caso, con ese mismo ejemplo, el valor conocido de la variable independiente que es t es 7. O bueno, los valores conocidos serían 5 y 10, pero vamos a ver. Nombre de la tabla, pues lo ponemos entre comillas simples, sea cual sea el nombre que le pusimos. En este caso sería agua saturada. Vamos a interpolar presión de saturación. Entonces la variable dependiente sería P sub sat. La variable independiente sería T mayúscula. Y luego el argumento final especifica el valor de la variable independiente usando un valor numérico, es decir, el valor que yo conozco. Bueno, entonces vamos a probar este comando así. Aquí lo voy a dejar comentado.
solo para probarlo voy a poner aquí abajo X, no, presión de saturación 1, por decirlo así, es igual a, ahí vamos a copiarlo nada más, y vamos a poner nombre de tabla, agua saturada. Luego variable dependiente es sat. Variable independiente es t, y aquí voy a poner t igual a 7. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. ¿Dónde está la ventana de solución? Bien, me da presión de saturación igual a 1.002. Comprueben ese valor. Tenemos ahí con su calculadora o lo que tengan en mano. Quiero la presión de saturación a 7 Celsius. Pues, me sale 1.0147. A mí también. Entonces, ¿Cuánto da arriba? arriba da 1.002. Sí, lo mismo. ¿Les da lo mismo que ese valor? No, ¿verdad? No, exactamente el mismo, no. El que te dio. 1.0147 kilopascales. Entonces, me parece que está usando interpolación cúbica o algo así este programa. Por lo que hemos puesto antes cuando calculamos las otras tablas. Vamos a ver. La respuesta sería esa, o sea, nosotros la interpolación que estamos acostumbrados a usar es la interpolación lineal, que interpolando linealmente nos daría ese valor, 1.0147 kilopascales. Me imagino que este programa usa una interpolación que no es lineal, es polinómica, por decirlo así, entonces por eso da este valor. Vamos a ver qué nos dice el programa. Bueno, miren qué interesante. Hay diferentes modos para este comando interpolate. Si yo pongo interpolate 1, eso es interpolación lineal. Interpolate 2 igual a interpolación cuadrática. Interpolate 3 es interpolación cúbica. Nosotros creo que vamos a usar interpolate 1 porque estamos acostumbrados a la interpolación lineal.
Pero, sí. Y si usamos solo interpolate, eso es como que por default pongamos interpolate 3. Entonces sí, en efecto, lo que me efectúa ahorita es una interpolación cúbica. Entonces por eso no nos da el mismo valor. Vamos a hacerlo con interpolate 1. Debería darnos un valor muy similar. Error en esta ecuación. Sí, aquí ya está comentado. Aquí también. Y ahora sí nos da lo mismo que nos da la interpolación lineal. 1.0147 me dio. Es básicamente 1.015. Esto puede ser por cuántas cifras significativas esté programado ahí para tirar el programa. Eso se puede cambiar en las opciones del programa. Pero, ¿alguna duda en este tema? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir? ¿Les parece útil esto? Sí, la verdad que sí. Y la doble ha de ser más útil todavía, Sí, ahorita vamos a porque, ver. Sí, perdón. ¿Qué sí? porque es más tedioso. Sí, es más tedioso. Pero sí, ahorita vamos a ver la interpolación doble. Ahora vamos a terminar también. ¿Cómo? La vamos a ver hoy también. Sí, creo que nos da tiempo ahorita de verlo. Entonces, Sí, está bien. esto de aquí. Vamos a poner Una cosa que te quería pedir un favor, sí, que mira que en un ejercicio que hicimos con la ingeniera, los cambios de entropía ajá. calculados con ES no nos coinciden con los del libro. Y Entonces queríamos ver si teníamos algún error y ¿les parece si les manda el grupo ahí lo que encuentre? Porque ahorita vamos a terminar, pero sí, ¿qué está bueno. ejercicio es? No, más que todo, o sea, Ya se lo voy a mandar. Lo voy a mandar por Telegram. así que Mándemelo ahí. ¿No les daban entonces los mismos cambios de entropía? no, los cambios de entropía no nos dan. ¿Qué, Deberían de darnos porque es una función de estado, entonces, qué tanto variaban? bastantito. ¿Y qué fluido estaban trabajando? Con gases ideales, aire. Gases ideales aire. Y Sí, porque lo que les podría decir es que tal vez ustedes le dieron fluido real o alguna otra opción, pero no. Ahí solo el estado de referencia tal vez. ajá, sí, Sí. porque, bueno, la ingeniera lo hizo con ES en el aula y tampoco le dio. Ajá. Yo también lo estuve haciendo ahorita y tampoco me da. Y cuando lo hizo con ES y en el aula, ¿qué concluyeron? ¿Qué fluido tomamos? No, o sea, ¿qué concluyeron? Porque no, yo que Ah, no les daba diferentes. que nos daba diferente, no supo decirnos. Digo Es que que el ingeniero le daba. No, perdón. A nosotros nos daba 7.9 por 10 a la menos 4 y a la ingeniera le daba menos 0.095. Bastante diferentes, sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros usábamos datos de tabla, pero en las tablas no. O sea, teníamos la temperatura y asumíamos que ciertos valores no cambiaban con respecto a la presión, pero las presiones sí variaban de 100 a 300 kilopascales. Entonces, O tal sea, vez ahí estaba el error. puede Sí, ser no ahí. teníamos otra fuente para interpolar, hacer una interpolación doble. Sí. Bueno, igual, me mandan el ejercicio ahí a ver qué hay yo, para aclararles ahí eso. Pero sí, lo que me viene a la mente ahorita podría ser esta referencia o eso que menciona también Alex, de que eh, los datos que usaron para interpolar y todo eso. Pero bueno, entonces creo que nos da tiempo de ver la interpolación doble o 2D. Y bueno, aquí usamos interpolate 2D. Y luego abrimos paréntesis. Siempre vamos a poner el nombre de tabla, entre comillas simples, luego variable independiente 1,
luego variable independiente 2, y luego variable dependiente. Todas van entre comillas simples, ¿verdad? Y luego separamos por coma y ponemos variable independiente 1 igual a valor 1 y variable independiente 2 es igual a valor 2. Entonces, esa sería la sintaxis de este comando. Y lo vamos a probar con esta tabla de aquí. Bastante parecido a este, solo que este creo que solo se usa interpolate 2D, o sea, una interpolación doble. Aquí, pues tenemos estas tres opciones, como les dije, interpolate 1, 2 o 3, dependiendo si queremos lineal, cuadrático o cúbica. En termo 1, por lo menos, estamos dando interpolación. Bueno, la verdad en casi toda la carrera es de interpolación lineal. Aunque hay casos en los que no es muy recomendable usar esta interpolación. Por ejemplo, si yo estuviera interpolando temperatura versus algún volumen, ya sea saturado, de líquido o vapor, ¿cuál es la relación que existe entre el volumen y la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Se expande. Ah, no, entonces ahí se quedaría bien, porque están directamente relacionados, son proporcionales directamente. Mejor dicho, ¿qué pasaría entre presión y volumen? Cuando aumenta presión, ¿qué pasa con el volumen? Entonces ahí vemos que no sería muy recomendable, por ejemplo, interpolar presión con volumen, sino más bien volumen con temperatura, no volumen con presión, porque aquí volumen y presión son inversamente proporcionales, lo que implica un error ahí en la interpolación. Entonces hay que saber elegir las variables también. Pero a grandes rasgos esta sería la interpolación en 2D. Entonces ponemos ejemplo de tabla agua saturada. Tengo que interpolamos. Vamos a ver qué quieren interpolar. Hay alguien que sugiera. Ya estamos terminando casi. Temperatura. O algún caso donde hayan tenido que interpolar doble, que ustedes recuerden y me den los datos ahí directamente para ponerlos. O saben que vamos a usar esta tabla, la del ejemplo del compresor. Entonces, mejor dicho, aquí voy a poner tabla compresor para que visualicen con este ejemplo cómo se interpola de manera doble. Entonces, voy a quitar el comentario a esto. Y tengo temperatura de condensación en 72 Fahrenheit, temperatura son Fahrenheit. Vamos a ver cuántos son en Celsius. Si no me equivoco son 72, son 22.22, ¿verdad? El problema es que la tabla está en Fahrenheit. Cambiamos a Fahrenheit. Sí, todo está bien en Fahrenheit. Aquí me tira error. Porque me tira error. Esta la voy a dejar comentada por mientras. Luego entonces vamos a interpolar un flujo másico. Entonces vamos a flujo másico 1.
interpolate 2D de la tabla compresor. Luego, recordemos que, ¿por qué estoy usando este ejemplo? Porque les dije que el flujo másico dependía de estas dos temperaturas de operación. Entonces esas van a ser mis dos variables independientes. Luego tengo temperatura de evaporación. Mi variable dependiente es el flujo másico. Y ustedes preguntarán por qué le pongo M2, tal vez, pero bueno, todos los valores que ustedes miren aquí en las columnas, si yo le doy propiedades, este título que le pongo aquí es el mismo nombre de variable que llevaría. Entonces, si yo vengo aquí a esta tabla, a esta columna, Properties, el title es m-dot, que en formato se mira como un m con un punto arriba, que es el mismo nombre de la variable, o el título de la columna. Entonces, luego le doy coma, y voy a darle valores a la temperatura de condensación igual a temperatura de condensación 1, les voy a cambiar el nombre arriba. No, así está bien, así está bien. Luego temperatura de evaporación igual a temperatura de evaporación. Y le damos solo. Error de sintaxis aquí dice. Aquí está. Aquí está. Sí. Bueno, esto me interpolaría el flujo másico, que es el mismo valor porque son las mismas temperaturas, 72 y 42. Yo le puse otros valores como, pongámosle 50 y 80. Cambia el valor de flujo másico, pero lo interpola aquí abajo. De hecho, esta la voy a dejar comentada. Entonces, el valor que interpola M1 es 4027, con los valores que yo le dé de las variables independientes. Creo que lo vamos a ver un poquito más a fondo en la próxima clase, porque básicamente ya se nos terminó el tiempo. Pero sí, esto sería otros comandos útiles de ES, que son interpolación, ajuste de curvas, ajuste de datos a curvas o a polinomios. Y vimos también un poquito de regresiones lineales múltiples. Entonces espero todo esto les sirva y lo puedan aplicar en sus ejercicios de la clase de termodinámica. No se vayan todavía, estoy tomando captura para la asistencia. Un momentito nada más. Y bueno, sí, eso sería todo por hoy. Que pasen buenas noches y ahí cualquier cosa del ejercicio les digo que encuentro. Buenas noches. Gracias, Horacio. Buenas noches.